Muy buenas tardes a todos los estudiantes del curso de filosofía. Hoy vamos a iniciar la primera sesión de clase de lo que va a ser esta asignatura y hoy vamos a tener el primer tema, Filosofía Antigua 1, periodo cosmológico. Vamos a esperar que los estudiantes vayan ingresando a la plataforma de aprendizaje. Bien, vamos ya a iniciar lo que va a ser el tema de hoy, recordándote que para ello vamos a tomar los apuntes de cómo vamos a tener nuestro método de evaluación. Y empezamos. Mi número de teléfono es 998-199-571. Y por acá vamos a tener la estrategia de evaluación. ¿Cómo vamos a evaluar? Entonces, en la estrategia de evaluación, tenemos, número 1, vamos a evaluar vamos a tener la asistencia. Como parte número 2 tenemos, un momentico, tenemos los apuntes del cuaderno. Y actividades domiciliarias. La número 3 tenemos acá examen final por la plataforma Viexam. Todas estas 3 juntas, bueno, te llevarán a tener 20 puntos si tienes 20 puntos en asistencia, 20 puntos en apuntes del cuaderno y actividades domiciliarias, 20 puntos en examen final, pues vas a tener 20 puntos en tu asignatura. Ahora bien, entre los apuntes del cuaderno son aquellos que a medida que yo vaya presentándote en las láminas, te vaya mostrando los apuntes que vas a realizar. Aquí vamos ingresando, primer estudiante. Un momentito. Y nos volvemos a conseguir por acá con Nicolás del Rosario. Bien, Nicolás, ya venimos de la clase de razonamiento verbal, que estuvimos ya en ella, ya hicimos la presentación. Bueno, vamos a estar en este curso conmigo nuevamente en lo que es filosofía. Una asignatura que requiere de mucha concentración. Me imagino que los demás estudiantes que estuvieron en razonamiento verbal irán incorporándose. Bien, Nicolás, estábamos hablando de lo que es la evaluación y es la misma de razonamiento verbal, pues asistencia, apuntes del cuaderno y actividades domiciliarias con un examen final por la plataforma de Viexam. Entonces, es la misma estrategia. De todas maneras, puedes ir copiando la manera en que vamos a evaluar filosofía. Hoy vamos a iniciar Filosofía Antigua 1, periodo cosmológico, y suena así como los astros.
Con ustedes, Leo, Piscis, Libra. Pues no, no es así. Entonces, puedes ir copiando, Nicolás, aunque veo que no participas mucho por el chat. Sería bueno que a la hora de una pregunta pudieses participar dentro de ella. Entonces, vamos a borrar todo lo que ya hemos realizado y ahora sí, vamos a nuestra lámina de presentaciones y nos vamos a lo que es filosofía presocrática. Estamos en el periodo 1 de la filosofía cosmológica, pero vamos a definir filosofía presocrática. Y la filosofía presocrática es la actividad filosófica que surge en la antigua Grecia aproximadamente en el siglo VI y VII a.C., coincidiendo con el hundimiento de la sociedad tradicional basada en lo que podríamos considerar una especie de orden feudal. Coloca este concepto de filosofía presocrática. Si te preguntara en el examen final, dame la fecha en qué periodo se inicia la filosofía presocrática, en qué siglos aproximadamente fueron, pues aquí tienes la respuesta y es en el siglo 6 y 7 antes de Jesus Christ, antes de Cristo. Entonces, toma esos apuntes en tu cuaderno porque este es lo que es la filosofía presocrática. Y ya sé que te estás imaginando ya Sócrates, claro que sí. Entonces, en esta fecha, en estos siglos, coincide con ese hundimiento de esa sociedad tradicional basada en lo que podría considerarse una especie de orden feudal. Toma tus apuntes y para ello te voy a dar un minuto mientras van ingresando los demás estudiantes. Ahora bien, aquí continuamos con lo que es el tema y un dato importante que te voy a pasar antes de continuar la clase es que si por algunas circunstancias nos llegamos a desconectar de Zoom, pues vuelves otra vez al mismo enlace, te conectas a la primera sesión. Si en la segunda sesión nos llegamos a desconectar, ingresa a la segunda. Siempre toma ese consejo. Ahora vamos a continuar. Aquí tenemos lo que es el surgimiento. Y es que el surgimiento, vamos a tomar nuestro lapicito. La filosofía buscaba, ¿por qué tenemos que hablar de ese surgimiento? Pues la filosofía buscaba explicaciones racionales del mundo. Y por eso se solía decir que el surgimiento de la filosofía tuvo lugar en el paso del mito al logos. ¿Cómo es eso? Bueno, ya te voy a decir cuál es ese paso del mito al logos. Los presocráticos son los primeros pensadores que iniciaron el llamado paso del mito al logos. Vamos a colocar aquí. Aquí tenemos nuestro lapicito. ¿Qué es mito? El mito hacía referencia a las cosmovisiones y el logo a palabras, tratado y ciencia. Entonces, estamos hablando, cuando unimos mito y logos, que estamos hablando de mitologías. Y es que mitología es una palabra etimológica, pues la etimología se encarga de estudiar el origen y el secreto de algunas palabras que pueden venir del griego o del latín. En este caso estamos definiendo mitología. La mitología es una ciencia, un tratado que está relacionado con las cosmovisiones. Un momentico. Entonces,
el surgimiento de la filosofía, de esta era presocrática, buscaba explicar, la filosofía buscaba esas explicaciones racionales del mundo. Y por eso ellos recurrieron a la mitología. Cuando unimos mitología, pues estamos hablando de las cosmovisiones. Entonces, si te preguntan en el examen qué es mito y qué es logo, pues aquí tienes la respuesta. Apunta eso en tu cuaderno. Pero acá a ver, Nicolás, por el chat puedes responderme estas preguntas o esta pregunta. ¿Cómo ves tú la filosofía? ¿Qué es para ti? ¿Te gusta la filosofía? Vamos a hacerte una pregunta concreta. ¿Qué entiendes tú por filosofía? ¿Qué es para ti filosofía? Tus registros. Muy bien, claro que sí. Nos enseña a reflexionar de una manera muy proverbia. También a ver todo de un punto de vista diferente, y esto va a depender de la corriente en que tú te vayas a inclinar. Pues dentro de la filosofía existen diversas corrientes que la vamos a estudiar en esta clase. Muy bien, sí, ciertamente. De hecho, a veces uno dice, mira, cuando uno dice voy a darte un proverbio chino, pues ahí te estoy dando parte de una filosofía, te estoy dando una palabra, un consejo sabio, ¿ves? Pero de una manera que para entenderla tienes que abrir tu mente para llegar a la esencia de ese consejo. Y en este mundo tan cambiante, lleno de tanto estrés, en esta vida tan adulta que tenemos, pues a veces no llegamos a comprender muy bien esos consejos tan sabios. Y te lo digo por experiencia propia. Entonces, aquí tenemos la siguiente lámina. ¿Cómo sucede este paso de la filosofía, de esta etapa en que se incorpora, pues? Aquí vamos dentro de esta asignatura, Nicolás, vamos a hablar vas a escuchar acerca de Santo Tomás de Aquino, San Agustín. Vas a ver la conexión de la iglesia o de la religión con la filosofía. También vamos a abrir un poquito más allá de lo que es esta asignatura, que es bastante interesante, y vas a ver ciertas corrientes. Entonces, ¿cómo sucede este paso? En la religión griega, en la que había dioses con forma humana. Esa era la religión griega. Y de repente puedes mencionarme algún dios de la mitología griega y te identificarás con alguno. Entonces, sí, esos dioses de la antigua Grecia, pues ellos eran pertenecientes a la religión griega. Esos dioses se mencionaban dentro de esta religión. Y los poemas de Homero, en la Ilíada y la Odisea, de Hesíodo, hablaban de dioses no humanos para explicar el origen del mundo, como el océano o el caos. Entonces, en la religión griega, ¿cómo se llega a este paso de incluir la filosofía y este trasfondo? Pues cuando ves la Ilíada, de hecho, en literatura de tercero y de cuarto, por supuesto, se ve mucho lo que es la Ilíada y la Odisea.
Y la Odisea, ahí vemos en completo la acción de los dioses. Igualmente sucede en la Ilíada, pero en la Odisea, te menciono más la Odisea porque la Odisea me encantó y me fascinó. Ojo, no leerla, porque yo no tomé un libro, sino que hay un video en YouTube muy detallado de lo que es la Odisea y te lo explica de una manera súper animada. Nada que ver con cómic ni nada de eso, sino que entre la voz de la persona que va narrando y las presentaciones que van haciendo, pues de verdad que el que no entendió la Odisea a través de esa forma, pues no la va a entender en el libro. Entonces ahí podemos ver dentro de ella los dioses. Es una batalla de dioses. ¿Ves? Entonces, en la parte científica, pues los saberes y las tecnologías importadas de China, India, Egipto y Mesopotamia, pues ellos contribuyeron al surgimiento de la inquietud científica y filosofía en Grecia. Entonces aquí la ciencia también se mete. Pues los saberes, ¿de dónde eran? Pues venían saberes, pero también habían tecnologías. Y no estamos hablando de Android, que sí, el Telegram, el WhatsApp, nada de eso. Lo que pasa es que, figúrate, eh, vámonos un poquito a la época de las cavernas. Imagínate a ese hombre de las cavernas con ese cabello largo y esa vestimenta tan rudimentaria, ¿no? El solo hecho de frotar unas piedras y producir una chispa que diera origen al fuego, eso es una tecnología. Claro, es una tecnología. Es algo que va en avance. Las tecnologías son cosas que van en avance. Así como pasamos del cubierto de madera al cubierto de metal, esa es una tecnología. ¿Ves? Así como pasamos de WhatsApp, de Telegram, WhatsApp, de Instagram, Facebook, esas son tecnologías también. Así como esas tecnologías que vemos en los chinos, en los japoneses, en los coreanos, todos ellos, que hay un aparatico que te puede permitir enhebrar una aguja con un hilo, eso es tecnología. Entonces, los saberes y tecnologías que venían de China, India, Egipto y la Mesopotamia también contribuyeron a esa inquietud científica, pues la filosofía buscaba más allá de qué es lo que era el mundo, la existencia del ser. ¿Ves? Ellos querían saber más allá. Así como cuando la Tierra en la época, vamos a hablar de la época histórica, que se presumía que la Tierra era plana, llegó un momento en que se llegó en la historia a creer que la Tierra era plana. Pero cuando ellos empiezan a hacer las navegaciones, a comprobar, por eso es que uno tiene que comprobar y constatar, empezaron a ver que a medida que el barco se iba alejando, como que hasta allí llegaba la Tierra. Y ¡pum! La gente se caía. Algo tan tonto, ¿verdad? Que creer que porque el barco se perdió fue que se cayó en el universo y ya se perdió del mapa. No, resulta ser que había una curvatura. Y esto lo fueron estudiando esas personas que se cargaron de la geografía y fueron los fundadores de ella. Ahora, de esta misma manera, el hombre como un ser, ¿de dónde salió el hombre? También era tema filosófico y también eran temas de la ciencia. Hoy en día tú agarras una Biblia y tú ves que el origen del hombre viene del Génesis, que Dios creó al hombre. Eso es muy bien, eso a nivel de la religión. Ojo, yo pertenezco a una religión. Tú también perteneces a una religión, de repente no la misma que la mía, pero yo creo en Dios. Ok, todo está muy bien. Creemos que de repente Dios creó al hombre. Eso es a nivel de religión. Pero a nivel de la ciencia, Nicola, ¿tú crees que la ciencia realmente avala lo que dice la Biblia? Que realmente el hombre, Dios lo formó del barro e hizo así como una masa. ¿Tú crees realmente que la ciencia certifica que lo que dice la Biblia es exacto, conciso y preciso? Hay diferencia, ¿verdad? Y de repente tienes algún familiar que es de religión cristiana y de repente está escuchando y me dice,
Exactamente, la ciencia nos ofrece otras teorías de la evolución del hombre. A ver, ¿la Biblia nos menciona a los dinosaurios? No, pero prueba de ello, existen fósiles, ¿verdad que sí? Fósiles que son colocados en los grandes museos para que la gente vea que realmente existieron los dinosaurios. Pero el hecho de que la Biblia no los mencione no quiere decir que no hayan existido. Hay evidencia, ¿verdad? La Biblia no menciona a los pingüinos, pero los pingüinos existen. De repente los has visto, yo lo he visto en fotos, en video. Entonces, ahí hay como un choque. ¿Será que realmente la mujer fue sacada de la costilla del hombre? En la religión sí, eso sí ocurrió en la religión, claro que sí. Tú defiendes tu creencia, yo defiendo la mía. Pero a nivel de la ciencia, ¿será que la mujer salió de la costilla de un hombre y ese cuento que nos echaron será cierto? Entonces, es como tú dices, la ciencia nos da otra teoría. Y es que la mujer y el hombre somos iguales por fuera, pero por dentro totalmente somos distintos. Tenemos un mismo corazón, unos pulmones, pero el hombre no tiene ovario y la mujer tiene próstata. En la parte económica y social de estos grandes pasos, el comercio permitía el conocimiento de otros pueblos y en las polis griegas surgió la democracia y se comenzó a reflexionar acerca de los conceptos como amistad y ciudadanía. Vámonos un poquitico a la época medieval, la época de las cruzadas. No creo que en la época de las cruzadas haya sido una época tan bonita. Era una época religiosa, fue una edad religiosa. De hecho, muchas obras, o casi todas las obras escritas en la época medieval son netamente relacionadas con la religión, con el cristianismo. Entonces, cuando nos hace, aquí colocamos reflexionar acerca de los conceptos como amistad y ciudadanía, pues la filosofía abre pasos para el surgimiento de una nueva sociedad, que es la cual la sociedad que tenemos ahorita. Pero vamos a ver qué más influencia tiene la filosofía dentro de la sociedad. En cuanto el comercio permitía el conocimiento de otros pueblos, pues claro, el traslado de las personas, así como Jesucristo, bueno, Jesucristo no, Jesús, porque Jesucristo ya cuando es crucificado, Jesús se quedaba en un solo sitio predicando, llevando sus conocimientos de Dios, la Biblia, de la sanación, se quedaba en un solo lado, o él se quedó ahí en Nazaret. No, dice que recorrió Judea, recorrió muchos sitios, ¿ves? Y él transmitía lo que él tenía para dar al pueblo, sus conocimientos. Vamos a ver, en la época de la ilustración se quedó nada más allá en el otro continente. No, de hecho, muchos ilustradores llegaron a América y muchos se residenciaron, perdón, en Nueva York. Y esa fue la cuna de la ilustración aquí en este lado de este continente. Entonces, vamos a la siguiente lámina. Muy bien, Nicolás, me encanta que participe. Entonces, en la filosofía presocrática tenemos una división de personajes con corrientes distintas. Cuando iniciamos la filosofía una nos conseguimos con los cosmólogos. Suena así como los astros, ¿verdad? Hoy Leo, te va a ir muy bien. Algo así, ¿verdad? Y en los cosmólogos tenemos a Tales y Anaximandro. En los pitagóricos tenemos a Anaxímenes, Pitágoras, Parménides, Zenón y los metafísicos Heráclito. Por su parte, los pluristas eran Empédocles, Anaxágoras, los atomistas eran Leucipo, Demócritos, Protágoras y Gorgia. Y en los sofistas, pues los sofistas, con ellos vamos a hablar más adelante, pues ellos eran unos personajes muy apartados de los que estamos mencionando aquí, muy apartados.
Ya te voy a decir por qué. Así que, un momentico. No vayas a copiar esto, que esto aquí te lo voy a ampliar. Entonces, en los prefilósofos, aquí tenemos una lámina que vamos a ampliar. Y por acá tenemos que en el siglo 6 antes de Cristo se sitúan en filósofos presocráticos. Si te preguntara, Nicolás, en el examen, los filósofos presocráticos, ¿en qué siglo se sitúan? Pues se sitúan en el siglo 6 antes de Cristo. Y tienen que estar pendientes con esas siglas AC, porque a veces en el examen yo coloco AC, DC, AC, DBFC, y los confundo. Y esto lo hago es para que ustedes tengan seguridad de lo que están respondiendo. Entonces, dentro de estos filósofos presocráticos, pues ellos tenían unas principales aportaciones donde conciben la existencia de la naturaleza junto con unos principios básicos permanentes. Esta naturaleza ellos las conciben como un sistema integrado que responde a unas leyes globales, pero también como un sistema dinámico. En los filósofos presocráticos, ellos están comprendidos por los filósofos de Jonía, los filósofos de Italia meridional y los últimos presocráticos pluralistas. Vamos a mover un poquito la lámina. No te preocupes que de ello vamos a ampliar. En el libro. En el libro también tienes mucho contenido. En el libro deberíamos estar iniciando con lógica, porque la asignatura se llama filosofía y lógica, pero me gusta comenzar primero con filosofía, para luego entender lo que es las proposiciones y las tablas de verdad. Entre los filósofos de Jonía tenemos los representantes como Tales de Mileto, y Tales de Mileto afirma que existe un único principio. ¿Cuál es ese único principio que ha de crear el ser? Porque todos estaban investigando, Nicolás, de qué era el ser, el hombre. ¿Qué es el hombre? Tú lo puedes definir hoy en día, ¿verdad que sí? Pero ellos estaban en esa época analizando el hombre. ¿Qué es el hombre? Ellos tenían un conflicto del mundo, del hombre. Entonces Tales de Mileto afirma que existe un principio único donde señala que es ¿quién? El agua, el principio de la vida, el principio del ser, el principio de todo lo que tú ves aquí ahorita. Claro, no lo vamos a contradecir ni vamos a decir que el hombre está loco, no. Porque bien, como tú me señalaste en tu chat, la filosofía nos lleva a reflexionar, nos da palabras elegantes, estéticas e intelectuales para nosotros, para que nosotros podamos comprender de una manera sabia la esencia, no irnos como en el diccionario, búscate en el diccionario qué es el hombre. No, nosotros no queríamos eso. En la filosofía queríamos algo más estético, más creíble. Y entonces Tales dice que, bueno, el ser, el todo, es el agua. Si nos ponemos a detener un momentico, pues el agua, a ver, el mundo es más agua que tierra. Bueno, vamos a darle la razón cierto grado de razón a Tales de Mileto. Sí, es verdad. El mundo es más agua que tierra. El hombre, el cuerpo humano, es más agua que tierra. ¿Qué pasa si una persona se corta las venas por accidente? Y ese famoso líquido rojo que cuesta 500 cc a 250, depende del tipo de sangre, llamado, sí, sangre, obviamente, se le sale a la persona, se muere, ¿verdad? Eso es líquido, ¿verdad? Entonces hasta en eso, el hombre es también agua. Vamos muy bien, ahí estamos bien, vamos a darle cierto apoyo a Tales de Mileto.
Ahora vamos con Anaximandro. Anaximandro cree que el principio del todo es el aperión. Y es que el aperión es la filosofía en sí pura. Es lo que normalmente pudiese dar el inicio al todo, del todo, del todo. Pero Anaxímenes señala que el principio es el aire. Bueno, vamos a analizar esto, porque Anaximandro se me sale un poquitico del tema, ¿verdad? Pero Anaxímenes señala el aire. A ver, Nicola, no vayas a responderlo por el chat, sino a medida tuya. ¿Qué pasa si nos colocan una bolsa en la cabeza? Nos asfixiamos, ¿verdad? Nos podemos sofocar. Nos falta aire, ¿verdad? Muy interesante. Pero así como el aire también es vida, porque hasta en la misma Biblia dice que Dios sopló aliento de vida, o sea, aire, de su boca al hombre, pues también el aire, así como es pureza, mira, el aire también traslada virus y bacterias. Y esto me estoy yendo un poquitico más allá de lo que es la filosofía, ¿no? Pero Anaxímenes señala que el principio del todo es el aire. Bueno, vamos a darle la razón. Disculpa la interrupción, vamos a darle la razón a Anaxímenes. Pues sin aire no podemos vivir. Por eso es que muchas personas hoy en día están en la UCI luchando por sus vidas porque les falta ¿qué? Oxígeno. Muy bien. Por acá tenemos a Heráclitos. Y el Heráclito señala que el principio es la realidad y la realidad es dinámica. ¿Y qué es la realidad? Fuego. Bueno, se puede decir que cuando las cosas se pasan por fuego agarran una pureza, ¿verdad? Agarran una cierta pureza. Cuando nosotros hervimos el agua, lo hacemos para que los virus, las bacterias, X, parásitos se mueran. Purificar el agua a través del fuego. Bueno, sí, vamos a darle hasta la duda a Heráclito. Ay, qué bien chévere. De estos chicos que están acá, que te mencioné, estos 4 que están acá, pues vamos a dar la razón a los chicos de Anaximandro, Tales, Anaxímenes y Heráclito. No le vayas a poner esos nombres a tus hijos, por favor. Entre los filósofos de Italia meridional tenemos a los pitagóricos. Y es que los pitagóricos descubren un orden en la naturaleza. Y aquí ya sabes quién es Pitágoras, ¿no? Ya sabes. Bueno, ya sabes dónde salió Pitágoras. Y es que ellos dicen que todo en la naturaleza tiene un orden. ¿Y es a través de dónde? Los números. Aquí comenzamos a ver matemáticas. Ay, ya sabes a quién echarle la culpa de todo, ¿verdad? De si llegas a salir mal en la asignatura de matemáticas. Entonces, los pitagóricos descubren un orden en la naturaleza, pero a través de los números. Ellos señalan que todo es número. Pues vamos a darle cierta razón. Pues para medir el aire, lo medimos con un instrumento, y este instrumento lleva ciertos números, ¿verdad? Para medir el agua, también, ¿verdad? Así como cuando te dicen que gastaste tantos centímetros cúbicos de agua. Bueno, vamos a llevarlo a ese ejemplo, aunque no va por ahí. Pero ellos dicen que el principio de todo está relacionado con los números, mientras que Parménides estudia el ser. Este señor sí me fascina. Ahí estamos bien. Por su parte, los últimos presocráticos eran llamados pluralistas y ellos concilian el movimiento con ser únicos. Vamos a dibujar un 8. Y sus representantes son Empédocles. Él piensa que todo el principio de todo son los 4 elementos. ¿Cuáles son los 4 elementos? Ay, claro, los tienes aquí. Ahí los tienes. Ahí tienes los 4 elementos. Tenemos el agua, el aire,
el fuego. ¿Cuál es el otro, Nicola? Vamos a ver si lo sabes. Está fácil. Y Anaxágoras dice que el principio de todo es la semilla, así como cuando tú plantas una semilla de rosas para que nazcan rosas, ¿verdad? Crezcan rosas. Igualmente, él piensa que todo principio es semilla, mientras que los atomistas, ellos creen que el mundo surgió del átomo. Entonces, muy bien, la tierra donde vivimos. La otra vez le hice esta pregunta a un estudiante, Nicola, y me dijo un disparate y que el amor. Ay, Señor, bendito Dios. Le dije, no, tú debes estar muy enamorado. Esos no son los 4 elementos. Sí, muy bien, es la tierra. Ahora, los atomistas, ellos creen que el ser, lo que nosotros en estos momentos podemos ver y disfrutar, partía de los átomos. Y es verdad, por ahí por un lado vamos a darle nuestro voto a los atomistas. Muy bien. Ahora, por acá vamos para un escalafón. Y entonces vamos a ver los tipos de escuelas de donde estos chicos provienen. Estos chicos, mira, ve, ellos provienen de escuela, ¿no? Así como tú provienes del Reina de Los Ángeles, otros vienen que sí del Saco Libero, del Saco Cruz, de allá, de más allá de nuestras fronteras. Cada uno tenía una escuela, así como existen las facultades, la facultad de ingeniería civil, la facultad de ingeniería mecánica, electrónica, igual de educación, todas también tienen sus facultades. Pues estos chicos tenían sus escuelas, porque vamos, así como los partidos políticos, Nicolás, si todos están con el partido morado, ellos tienen su sede, ¿verdad que sí? Una sede donde todos comparten las mismas ideas. Y los que son del otro partido, que tú debes saber cuáles son, pues tienen sus propias sedes, donde, imagínate, entrando uno de la izquierda a un partido de la derecha, yo creo que eso no se vería muy bien, o viceversa. Entonces, imagínate que un republicano en Estados Unidos entre a la casa del partido de los demócratas. Yo creo que ahí sí va a arder Troya. Entonces, ellos pertenecían a varias escuelas. En el caso de los que son color carne, es la escuela Milesia. Ahí venía Tales Anaximandro. Vamos a reducir un poquito la lámina. Y de la verdecita era la escuela Aliática. Y ahí venían Jerófanes, Parménides, Zenón de Lea, Empédocle, Meliso. De los que son como moraditos, azulitos, ahí vienen los sofistas. Protágora, Batifonte y Jorgia. Y los atomistas provienen de la escuela de Demócrito, Leucipo. Y por acá tenemos a los azulitos, Pitágoras, Heráclitos, Anaxágoras. Pues ellos venían de otras escuelas que ya posterior a esta fueron fundadas. Entonces vamos con la siguiente lámina. Y vamos a hablar ahora de los hombres más importantes de la filosofía. El señor Tales de Mileto. Este señor me fascina hasta cierto punto, ¿no? Y aquí tenemos una breve imagen de cómo era el señor. Entonces, una definida tradición nos presenta a Tales de Mileto como el primer filósofo naturalista griego. Nicola, toma en cuenta esto porque esta es una pregunta que yo hago en examen y nunca la dejo por fuera. ¿Quién fue el primer filósofo? Y es el señor Tales de Mileto. Si te pudiste dar cuenta en las láminas que presenté anteriormente, el primero que se nombra es a Tales. Entonces, Tales, natural de Mileto, por eso es como decir Nicolás de Lima. ¿De dónde es Nicolás de Lima? Bexa de Lince. Entonces fue natural de Lima y fue considerado por Aristóteles el primero de los físicos. Nada más y nada menos, Nicolás. Y fue un gran matemático, astrónomo y político. Consideró que la G, las fisis, la filosofía, el origen del todo, era el agua. Y que las dos únicas afirmaciones que conservamos de él es que el agua es el principio de todas las cosas y todas las cosas están llenas de dioses. Lo bueno, Nicolás, es que como estás solito,
aquí te estoy dando otra pregunta de examen final. Esta frase la pongo yo. El agua es el principio de todas las cosas. ¿Quién dice eso? ¿Qué filósofo? Y es el señor Tales de Mileto. En parte, al principio te puedo decir a manera personal que sí, para mí el agua es el principio de todas las cosas. Pues si voy a hacer un rico café, necesito agua. Si me quiero bañar, quiero agua. Si tengo sed, ¿qué voy a tomar? Ay, me voy a tomar una inca, pero ¿qué tiene la inca? Agua. Si te quieres comer un rico arroz, ¿qué tienes que echarle, Nicola? Agua. Dígame si quieres tomarte una gaseosita o, un, o una bebida de adulto, ¿qué tiene? Agua. Y esa pizza, ¿con qué crema, con qué crees tú que la hacen? Echan agua, ¿verdad? La masa. Entonces, los perfumes que te echas, que tienen agua. Y ese cuaderno que tú tienes en la mano o esas hojas, ¿cómo crees tú con qué las hacen? Ay, eso lo hacen con material X, Y, Z, pero ¿qué le echan? Tiene que tener agua. Entonces, el agua es el principio de todas las cosas. Entonces, si pensar que por el agua, si nosotros no podemos, y pensar que todo el principio de esto es el agua, según Tales de Mileto, nosotros no podemos respirar bajo el agua. Tenemos que utilizar un equipo. Qué ironía. Entonces, por acá seguimos con este señor magnífico y él dice que las novedades que representa Tales respecto al pensamiento mítico es que parece ser que fue el primero en buscar un elemento material o empírico y no mítico para explicar la esencia de la naturaleza. Él no se fue que, ay, la esencia de la naturaleza es el Dios que tiene tres cachos y unas alas. No, él no se fue a lo mítico, él se fue a lo material, a explicarlo a través de lo que pudiese ser, que tuviese lógica, así como la estamos analizando, agua. Y posiblemente estas ideas tengan su origen en la mitología egipcia y babilónica y que además servirán también bases de observación a futuro, claro, en esa época. Entonces, él siendo otro hubiese dicho, no, la esencia de la naturaleza es porque el dios Sol se encargó de... No, él no hizo eso. Él, como un buen pensador, como un buen matemático, astrónomo y además político, o sea que el hombre tenía bastante letra en la cabeza, él se sentaría a pensar, a analizar, y llegó a esa conclusión, y lo llegó, ¿y qué iba a pensar él que le iban que ese descubrimiento en cuanto a su pensamiento llegaría a ubicarlo a él como el primer filósofo en la época presocrática? Bueno, aquí tenemos ahora a Anaximandro de Mileto. Anaximandro obviamente también era de ese, vamos a decirle provincia, pero era de ese sitio llamado Mileto. Un momentico, ajá. Y según Anaximandro, el aire es ¿qué es el aire? Es el apeirón. Lo indefinido o indeterminado. Nicola, como estamos nosotros nada más en esta sesión de clase, Zoom me permite dar clase de corrido. Entonces vamos a abarcar las dos sesiones. Salimos a la 1:40. Salimos de una vez. Vamos a darle de corrido a la clase. Así que no vamos a hacer corte. Y vamos a continuar, porque estos hombres tienen datos curiosos. Y es que según Anaximandro, el aire es el apeirón, lo indefinido o indeterminado, lo que es inmortal e indestructible. A tomar ese apunte un momentico ahí. Entonces, él señala que el aire es el apeirón, el principio de todas las cosas. Ese es el apeirón o apeirón. En otros libros colocan tildación en la O. Entonces, es el apeirón, el principio de todo.
Ahora bien, a partir de donde hay generación para las cosas, allí se produce también la destrucción. Mira este dato curioso. A partir de donde hay generación para las cosas, allí se produce también la destrucción. Según la necesidad, en efecto, pagan las culpas unas a otras y la reparación de la injusticia según el orden de los tiempos. Entonces, algo así, eh, cuando uno dice que va a hacer las cosas con buena intención, pero resulta ser que salieron malas y que la buena intención a la final se convirtió en mala. Es un ejemplo por encimita. Es que donde hay una generación para las cosas, allí también se produce una destrucción. Y es que para poder avanzar, así como en razonamiento verbal estábamos viendo las nuevas palabras que se van colocando en el diccionario, las van actualizando, y las viejas que pasan con las viejitas, las palabras viejas van siendo desechadas para dar paso a unas nuevas. Entonces, él supone un gran avance respecto a tales. Entonces, claro, eso es como ahorita la vacuna del COVID. Por allá, la Universidad de Oxford, la Oxford, sacó su vacuna, pero también en base a esta sacaron otras más, y ahorita hay una cantidad de laboratorios tratando de sacar la vacuna perfecta para el COVID, que me hubiese encantado que lo hubiesen sacado antes y no tuviera yo ahorita COVID. Pero bueno, eh, van avanzando, y para poder avanzar para una, bueno, se genera la destrucción de otra. ¿Ves? Entonces él dice que supone un gran avance respecto a tales. En este caso, él va superando al maestro, ya que no recurre a un elemento empírico como el agua, sino que a un elemento más abstracto que comienza a separarse por un proceso de rotación las sustancias opuestas entre sí. Así como las sustancias se convierten en un estado de líquido, ¿ves? Eh, a gaseoso, de gaseoso a líquido y a condensado, así como cuando las lluvias se producen, ¿por qué? Las lluvias se producen por ese proceso, ¿verdad? La evaporación, las nubes se cargan, y en las nubes hay todo una serie de infinidad científica que hace que a través de muchos electrones, de muchos compuestos químicos, formen la lluvia. Y esa lluvia que se evaporó se forma líquida, es un proceso. Igual el proceso de evaporación y el de condensación. Entonces, pero como Anaximandro de Mileto, él parte de que el todo, el apeirón, el principio de todo, toma apunte que el apeirón, te lo puedo preguntar en el examen, y el apeirón, la respuesta correcta es el principio de todas las cosas. ¿Qué es el apeirón? Es el principio de todas las cosas. Es como decir el génesis de todo. Entonces, un momentico, seguimos por acá. Cuando una prevalece sobre la otra, pues se produce una reacción que restablece el equilibrio, pues a la noche le sigue el día, y es un ejemplo que Anaximandro señala. Así como a la noche le sigue el día, pero ¿por qué a la noche le sigue el día? Pues en esto hay una reacción. El mismo universo se ha encargado de que se den esas condiciones. Y es que mientras aquí en este continente estamos de día, en el otro están de qué? Ya están oscureciendo, están de madrugada, están durmiendo. Entonces hay una reacción, pero hay un equilibrio. Al mismo tiempo que ofrece un principio que surge la pluralidad, da cuenta al mismo tiempo de cuál es el mecanismo, cuál es la ley interna que rige el proceso. Búsqueda del equilibrio o la justicia. Entonces Anaximandro se va un poquitico más que Tales de Mileto. ¿Ves? Hay una diferencia entre ellos dos. Ahora por acá seguimos con otro chico más como llamado Anaxágoras. Y Anaxágoras, que nació en Clazomenae, fue el primer pensador que se estableció en Atenas.
Y entre sus alumnos más destacados tenemos a Nicolás, no mentira, y no dice eso, dice Pericles y Eurípides. Anaxágoras había enseñado en Atenas durante cerca de 30 años cuando se le encarceló acusado de impiedad al sugerir que el sol era una piedra caliente y la luna procedía de la tierra. Después de esto, él se marchó a Jonía y ahí se estableció. Nada más de pensar que al pobrecito lo encarcelaron porque, ¿cómo vas a blasfemar tú que el sol es una piedra caliente y la luna procedía de la luna procedía de la tierra? O sea, era algo como, o sea, eso es para que te des cuenta de lo que ellos estaban investigando. Ellos querían buscar el principio del todo, ¿ves? Pero como no había una base científica, no había esa tecnología científica que hoy tenemos en día, ellos tenían que recurrir a otras fuentes. La filosofía ayuda mucho. De hecho, mi esposo le fascina la filosofía, y también da clases en mi institución, porque de la filosofía le damos las gracias a ella porque tenemos un sistema dentro de la sociedad que lo vamos a ver más adelante. ¿Cuál es el aporte de la filosofía en la sociedad? ¿Ves? Porque la filosofía también tiene que ver con el sistema de gobierno. Entonces, este chico tuvo sus dos destacados alumnos llamados Pericles y Eurípides. Toma en cuenta estos apuntes porque lo más probable es que te lo pregunten en el examen. Ahora bien, vamos pasando por lo más importante. Te das cuenta que hay unos que son más relevantes y otros menos relevantes. Para Anaxágoras, él señala que el principio, él dice que puede admitir la pluralidad y también el movimiento a las transformaciones de la naturaleza. Así como cuando metes una carne dentro de un molino para triturarla, ese movimiento hace que esa carne que estaba entera se transforme en pequeños trocitos. Entonces, él dice que la pluralidad y el movimiento, junto con las transformaciones en la naturaleza, hacen estas transformaciones. Nada viene a la existencia ni es destruir, sino que todo es el resultado de la mezcla y división. Entonces, él señala que nada viene a la existencia ni es destruir, sino que todo es el resultado de la mezcla y división. Así que cuando un ejemplo más así criollo, cuando tú vas a preparar una masa porque vas a hacer unos panqueques, pues, wow, Nicola, ¿cómo te quedó esos panqueques tan ricos? ¿Qué hiciste? Pues ese es el resultado de mezclar bien los ingredientes y dividir bien las porciones. Entonces, eso es un ejemplo criollo. Pero nada viene a la existencia, no es destruir nada más, sino que todo lo que tenemos ahorita en la actualidad, lo que nosotros respiramos, nuestra vida, viene de una mezcla y división. Y llama a los elementos, los principios iniciales, la homeoría o semillas. Entonces, pregunta de examen. ¿A qué Anaxágoras le llamaba homeomerías? ¿Y a qué le llamaba homeomería? Pues a las semillas, que son cualitativamente distintas y divisibles hasta el infinito. Así como siembras una planta, pero la semilla, ¿de dónde salió? Eso está como el huevo y la gallina. ¿Quién fue primero, huevo o la gallina? Ese es un dilema que hay unos que le dan una explicación, otros que se van más allá, y entra un dilema con el famoso huevo y la gallina. Entonces, igualmente surge la semilla. Ajá, el principio parte de la semilla, pero ¿de dónde salió esa semilla? ¿Cómo se originó esa semilla? ¿Cómo se produjo esa mezcla y división? Y es que para poder resurgir una cosa nueva, tiene que haber una destrucción de la antigua. No pueden haber dos presidentes en un mismo gobierno, sino uno. Bueno, salvo Venezuela, que ahora hay dos presidentes, dos de todo. Pero los presidentes en sí es uno solo por país. Ahora, Anaxímenes, él tiene otro punto de vista y él concibe el arjé como un elemento determinado, el ser. Él lo considera como aire, cuyos atributos son la infinitud
y el perpetuo movimiento. Él explica el doble proceso mediante el cual todo procede. ¿Y procede de dónde? Del aire. El aire se diferencia en distintas sustancias en virtud de la rarefacción y la condensación. Por la rarefacción se convierte en fuego y en cambio, condensándose, se transforma en viento, después en nube y aún más condensado en agua, en tierra, más tarde y de ahí finalmente en piedra. Ahora, tenemos aquí un proceso que señala Anaxímenes, que todo el ser proviene del aire. Así como la rarefacción lo convierte en fuego, la condensación se transforma en viento, o sea, todo es aire, una lleva a la otra y todo es aire, así como dije el agua. Si nos falta oxígeno, nos morimos, ¿verdad que sí? Si en el caso de las mujeres que nos queremos secar el cabello, tenemos que tener aire, claro, ahora tenemos plancha, ¿no? Pero si queremos que nos quede bien bonito, utilizamos el secador, que es aire caliente. Muy bien. Y si tenemos calor, ¿qué? Queremos aire, ¿verdad? Aire frío. Y el aire para Anaxímenes es el principio de todo. Por su parte, Empédocles de Agrigento sostiene que el ser es una esfera y en su interior se encuentran mezclados 4 elementos o raíces de todas las cosas. Cuando dice esfera me hace acordar la película y es una esfera, ¿no? Entonces, y en su interior se encuentran mezclados estos 4 elementos, que ya sabemos que el cuarto no es el amor, como aquel estudiante que me respondió, sino la tierra, fuego, aire, tierra y agua. Y cada uno de ellos es eterno, imperecedero, pero mezclados entre sí dan lugar a todos los seres en su diversidad. La mezcla está producida por 2 fuerzas cósmicas. Ahora sí, vamos a hablar del amor, pero también vamos a hablar del odio. A ver, Nicola, del amor al odio, ¿verdad que hay una sola línea? Y viceversa. Hay gente que se odia tanto y que termina casándose. Y como hay gente que se quiere tanto que termina odiándose. Vamos a darle la razón a Empédocles. Entonces, estas 2 fuerzas cósmicas, te las voy a preguntar en el examen. ¿Cuáles son esas fuerzas 2 cósmicas? El amor y el odio. Y es que al principio reina en soledad el amor. Y todo es unidad, inmovilidad y homogeneidad. O sea que el amor cuando está así es bien, ¿verdad? Es tranquilo, relajado. Pero ¿qué dice? Luego viene el odio y lo consiguiente, la separación. Y esto permite la aparición del cosmos y los seres. Bueno, Empédocles se va un poquitico más allá a la cosmovisión. Entonces, ¿cuáles son esas 2 fuerzas cósmicas? El amor y el odio. Y esa esfera, ¿qué elementos tiene? Fuego, aire, tierra y agua. Yo de estas láminas, Nicola, saco mucho las preguntas del examen porque ese es mi material en el cual a través de investigaciones que realizo y comparaciones yo obtengo. Entonces, por acá tenemos otro que está por acá y tenemos a Meliso de Samos. Y Meliso de Samos, aunque no lo mencionamos dentro de las primeras láminas, pues él era un filósofo griego de la escuela eleática. Más adelante vamos a hablar de los tipos de escuela, que vivió en Samos hacia finales del siglo VI y al principio del siglo V a.C. y se conservan 10 fragmentos de su obra sobre la naturaleza o sobre el ser que nos han llegado a través de Simplicio. Simplicio es otro más. Entonces, aquí tenemos de él. Tradicionalmente ha sido considerado discípulo y continuador del pensamiento de Parménides junto con Zenón de Elea. Sin embargo, su obra no parece constituir una mera defensa de la filosofía parmenidea, sino una auténtica ampliación original de la misma. Ser
definido por Parménides, este ser que él define como increado, imperecedero, continuo, indivisible e inmóvil, es caracterizado por Meliso con dos nuevos atributos. Y él le agrega la infinitud y la incorporeidad. Y como Parménides, Meliso afirma que el acceso al ser solo es posible por la vía del pensamiento racional. Él critica las doctrinas pluralistas y por estas, pues que están basadas en un equívoco que contraviene el principio de identidad, equívoco que proviene de la creencia injustificada en la validez del conocimiento empírico o sensible. Entonces, al igual que Parménides, ese ser indivisible e inmóvil, él agrega la infinitud y la incorporeidad, aunque ellos están en contra de lo que es la doctrina pluralista, que la vamos a ver más adelante. Un momentico. Seguimos con la lámina. Los sentidos, según él, son una fuente de conocimiento ilusorio que lleva al hombre a tener una imagen de la realidad como múltiple y contradictoria. Los verdaderos atributos del ser solo pueden aprenderse por medio de la razón. La insistencia de Meliso en la unidad del ser, en contraste con las escasas referencias a la misma en Parménides, hace a este filósofo marque un nuevo, que lo marque, o sea, lo enmarca dentro de ella, o sea, como, así como que cuando le colocas negrita en tu computadora las palabras, hace que él sea como que un nuevo paso, mira, estoy dejando un nuevo paso en el desarrollo de la doctrina, pero de la doctrina eleática porque él provenía de esa, mediante la introducción de problemas e intereses ajenos a su formulación primitiva. Podemos dar una manera en conclusión que la filosofía presocrática fue un gran inicio para los que ahora es la filosofía. Como tal, pues, con ello inicio este amplio estudio de las cosas y del todo, para saber ese ser y descubrir lo que más allá podemos tener como referencia de lo que en la antigua filosofía 1, que es el periodo cosmológico, se estaba hablando. Pues en nuestro libro, en la página 35, vamos a iniciar desde esta página. Aquí vamos a dejar actividad domiciliaria. Pues primero, antes de terminar, porque ya nos quedan 18 minutos, dice que en este periodo de la filosofía antigua, lo que dice nuestro libro, es que ellos buscan el origen. Ellos buscaban el porqué de las cosas, así como a usted le gusta buscar el porqué del cómo, del cuál. Entonces, aquí surgen los distintos llamados presocráticos, encabezados por el primer filósofo, que es el señor Tales de Mileto. Y le siguen los demás que vimos ahorita en las láminas. Entonces, a este periodo de la filosofía antigua se le llama periodo presocrático. Entonces, por acá tenemos un dato curioso del señor Tales de Mileto. Pues el señor Tales de Mileto es conocido como uno de los 7 sabios de Grecia. Y él propuso la primera tesis del nivel filosófico. Por eso es que se le pone en el primer escalafón. Y él es un personaje de su época, pero era un poquito distraído, absorto en su pensamiento. Y se cuenta que un día cayó en un pozo por estar caminando mirando las estrellas. ¿Has de creer eso? Seguramente tú no te has dado con un poste viendo para otro lado. Pues yo una vez casi caigo en un hueco por estar pendiente de mi teléfono. Sin embargo, para demostrar lo importante que es el ocuparse por alcanzar eventos, se dice que previendo una abundante cosecha de aceitunas, mandó a comprar y construir grandes almacenes y molinos, con lo cual hizo una gran fortuna al alquilarlo. O sea, el hombre era inteligente también, muy inteligente. Bueno, un filósofo, en fin. Y ahí viene la sabiduría. Y es el primero en medir la altura de las pirámides egipcias. Este es un dato curioso, Nicola. Él midió las pirámides egipcias
basándose en la sombra que proyectan. Y muchos lo tomaron, Nicola, como un loco. Bueno, ¿cómo tú vas a medir una pirámide? Si eso es grandísimo, una pirámide de Higgs, grande. Esto es loco. Para eso tienes que tener, bastante material para poderlo medir. Y él dijo, no, yo te voy a medir la altura de esa pirámide basándome en mi sombra. Perdón, basándose en la sombra que proyecta la misma. Y este método fue ingenioso, pues se paró al lado de la pirámide y cuando su sombra medía igual a su estatura, ya va, vamos a quitar el lápiz. Ok, y cuando su sombra ya va, medía igual a su estatura, midió la sombra de las pirámides, las cuales también debían ser igual a su altura. Se dice que predijo también un eclipse solar hacia marzo del 585 antes de Jesucristo, causando asombro en sus contemporáneos. Pues, Nicolás, imagínate medir un rascacielos y que vayas a decir tú, Nicolás, no, yo lo voy a medir con la sombra. Nicolás, te van a tirar de loco. Pues el hombre lo comprobó. Y no nada más eso, sino que también predijo un eclipse solar. Entonces, él también tenía datos curiosos e importantes que lo ubican en el primer filósofo de este periodo. Entre sus planteamientos filosóficos, bien, entre sus planteamientos filosóficos tenemos que Tales y sus sucesores intentaron resolver la pregunta, ¿cuál es el elemento o principio único que constituye a todos los casos? ¿Cuál es el arjé? ¿Cuál es el principio de la fisis? O sea, ¿cuál es el principio de la naturaleza? Y según Tales, el arjé de la fisis es el agua. Dijo que es el principio de todo, es el agua. Porque este elemento es el que constituye todas las cosas, lo que te estaba diciendo anteriormente, que todo es agua. Y aunque esto actualmente nos puede parecer absurdo y hasta ridículo, hay que valorar el intento de reducir la diversidad de la naturaleza a un único principio. Entonces, vemos estos datos curiosos de lo que es Tales de Mileto. Ahora bien, para tu actividad domiciliaria, vamos a dejar una actividad domiciliaria donde vas a realizar una ligera biografía del señor Tales de Mileto. Esto no aparece en el libro, esta actividad domiciliaria, pero vamos a colocarla, pues él es un hombre muy importante dentro de la filosofía presocrática, porque es como decir, es el principio del todo de la filosofía, y vamos a hacer una breve biografía que abarca una sola hoja. Si la haces en un cuaderno chiquito, que sean dos. Si la haces en un cuaderno grande, que sea uno. Y si la haces en hoja blanca, una sola. Haz una breve biografía de este señor, los importantes descubrimientos que hizo a nivel de la filosofía o de lo que vayas a conseguir. Entonces, a manera de feedback, hoy hemos estado abordando el contenido de la filosofía antigua 1 o 1, ese periodo cosmológico. Ya para la siguiente clase vamos a hablar de la filosofía antigua 2, el periodo antropológico. Y ¿te acuerdas que te mencioné los sofistas? Pues los sofistas los vamos a mencionar en la siguiente clase. Aquí yo sé que tú estás esperando a Aristóteles, a Sócrates. Ya lo vamos a ver más adelante. No te preocupes que de ello vamos a hablar bastante. Entonces, la próxima clase trata de filosofía antigua 2, pero vamos a hacer el repaso de lo que ha sido la clase de hoy. Pues hoy hemos estado hablando de estos chicos de la filosofía presocrática, estos señores. Y
donde también mencionamos que esto se ubica, esta filosofía presocrática se ubica en la antigua Grecia, entre un aproximado de los siglos 6 y 7 antes de Cristo. Y por ello surgen las explicaciones racionales del mundo. ¿De dónde rayos ha salido el mundo? ¿Qué es el mundo? ¿Qué es el ser? ¿Cuál es el principio de todo, el principio de la naturaleza? Y conocemos dos conceptos etimológicos, mitologías, donde mito es cosmovisiones y logo, palabra, tratado o ciencia. Entonces, por acá conocemos que la religión griega también habían dioses en forma humana. Y eso que lo íbamos a conseguir ahí dentro de estas grandes obras que los mencionan. También la ciencia busca ser de gran aporte para el saber, para la tecnología que también venía de China, India y Egipto y Mesopotamia. Pero ellos también tenían la inquietud de saber el cómo del todo, del por qué. Y el surgimiento en la parte social y económica. Y dentro de ellas estuvimos hablando de los prefilósofos. Hicimos una demostración aquí con nuestro breve esquema de lo que es la filosofía presocrática y sus personajes. Comenzando por el más importante, Nicola, que es el señor Tales de Mileto. Y si te soy sincera, Nicola, a mí la filosofía no me llama mucho la atención. Pero ¿sabes de qué es lo que sí me llama la atención de la filosofía? Sus personajes. Y hay ciertas corrientes que me inclino, pero los personajes son los que hacen la vida dentro de esta asignatura. Sus aportes, sus pensamientos. Entonces, esto es lo que me encanta del libro de la institución, que te los va ampliando. Entonces, no es ese tipo de filosofía que nos vamos a quedar dormidos. Bueno, no sé si estás dormido, pero estudiamos mucho los personajes, sus aportes, ¿ves? Entonces, aquí podemos ver en esta lámina lo que es más importante dentro de ella. Las escuelas donde ellos provenían, pues, tenemos acá muchos filósofos presocráticos o prefilósofos. Hicimos mención del señor Tales de Mileto con su principio del agua. Ya tenemos el dato curioso de la pirámide y que también habló de un eclipse y que muchos no le creyeron, pero cuando se dio, wow, agarró fama el señor Tales de Mileto. Ahora bien, estuvimos hablando de Anaximandro de Mileto acerca del aire, del principio del todo es el aire. Anaxágora sí era un poquito así como que, ya va, se me pasó la lámina, acerca de que él hablaba de las semillas como el principio de todo. Por acá, Anaxímenes, él habla acerca del aire. Señala que todo el proceso mediante el cual proceden las cosas es el aire. Ya nos quedan 7 minutos para terminar la sesión. Meliso de Samos fue un discípulo más de Parménides y él hace grandes aportes a lo que es su corriente o su teoría. Y entonces cada uno da una explicación del porqué del ser, pero no te preocupes, que nada más iniciamos con estos personajes, pero dentro de estas corrientes vemos que tenemos el hedonismo, estoicismo, eclecticismo y escepticismo. De ella vamos a hablar en la siguiente clase. De esto no te preocupes, que estas son las diversas corrientes. Entonces, la actividad domiciliaria es realizar una biografía corta, precisa, directa. Así me encantan a mí los trabajos de investigación. Nada de colocar palabras de adorno, solamente así como le preguntan a usted, ¿cómo se llama usted? Usted no va a decir
Mire, yo me llamo Juan Pérez, Juan José Ramón Pérez Vera, pero me dicen el rubio. Y no, nadie me está preguntando eso, te están preguntando es cómo se llama usted. Entonces, una biografía de Tales de Mileto es dónde nació. No quiero saber quiénes fueron sus padres, pero sí a la escuela que perteneció, a cuál escuela perteneció. Él pertenece a una escuela de la filosofía. ¿Qué aportes hizo? Ya sabes que tiene los aportes de la pirámide y el eclipse. ¿Qué aportes hizo dentro de la filosofía? ¿Por qué es tan importante Tales de Mileto dentro de la filosofía? Porque le dicen que él es un filósofo naturalista. Ya sabemos que el hombre era político, era un filósofo y que más allá de estudiar la filosofía, el hombre también era dado a otras actividades que le permitían eh, contemplar ciertos efectos de la naturaleza. Entonces, Nicola, ya terminamos esta sesión de clase y estos 5 minutos que quedan se lo dejamos a Zoom, así que ya por hoy terminamos nuestra clase. Nos vemos el próximo domingo a la misma hora por el mismo canal, así dicen en la televisión. Esperemos que de aquí al domingo ya los niveles míos de COVID hayan bajado. Y aunque estoy bien, gracias a Dios, esperemos que ya esté un poquito mejor. Tengo un poquito de malestar en la garganta. Y bueno, se me cuida, cuídese, no vaya a contagiarse por allí. Y nos vemos el domingo. Así que ya puedes salir de la sesión de Zoom. Igualmente, que tengas un excelente día, una excelente tarde y compartas con tus familiares. Entonces, ya ahora sí puedes salir y nos quedamos aquí a terminar la sesión. Recuerda que si no entraste a clase, puedes pedirle el video a la señora Juana, quien es la secretaria de la institución, quien gustosamente te puede facilitar el digitalizado del libro y te puedes ubicar en la página 35 de tu PDF del libro, periodo cosmológico, filosofía 1, y podrás ver lo que tenemos para ti. La actividad a realizar es una breve biografía de Tales de Mileto. Entonces hoy tuvimos la participación de nuestro estudiante Nicola, que de verdad que es bueno cuando los estudiantes interactúan con sus profesores y con el contenido. Espero que sea de placer para ti esta clase. Pues vamos a estudiar los grandes personajes porque esto nos va a llevar a entender un poquito lo que es la lógica. Por eso es que se llama física y lógica, filosofía y lógica. Entonces, mis queridos estudiantes, hasta aquí la clase de hoy. Se me cuidan. Nos vemos el próximo domingo. Recuerda mi número de teléfono 998-199-571. Por aquí lo vamos a apuntar antes de finalizar esta sesión. Bien, por ahí tienes ya mi número, así que nos estamos viendo y se me cuidan.
Bien, queridos estudiantes, aquí te dejo el tema central de hoy, filosofía presocrática, y tengas un concepto ya. Entonces, ahora sí, ya hemos finalizado y se me cuidan.